Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega. Fíjense, y lo reconozco, que he estado tentado de hacerle presentarse, porque hace que no viene, que no me gusta esto nada. Pero bueno, voy a ser buena persona y como el buen amigo le voy a presentar yo, César Sanz. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Chimo. ¿Dónde sigue trabajando usted? Si no... Pues yo sigo trabajando para los servicios oficiales. La verdad es que son casi 30 años. Ya está uno, este año me caen 60, ¿vale? Que no está nada mal. Me han hecho abuelo, que eso es más que los 60. Otro nivel. Y entonces ya uno empieza a pensar que tiene que dar o empezar a dar juego para que otros cojan el relevo. Bueno, pero si llevas 30 años en Fagenauto, amigo, será que lo estás haciendo muy bien. Bueno, seguro que hay cosas que se hacen mal, pero bueno, pues probablemente en el peso o en la contrabalanza, pues hay cosas que también se están haciendo bien. Seguro que sí. Cuéntame un poco, ¿cuál es la situación de estos servicios oficiales? Porque claro, estamos hablando de... Primero, es que venimos de unos momentos raros, ¿vale? Sí. Porque que si contrato de agencia... Que ahora nos parece el Pleistoceno cuando hablamos de esto, pero sigue habiendo alguno que todavía está por ahí enganchado. Exacto. Y no ha pasado tanto tiempo. Que si donde dije digo Diego, pero ahora ya no digo tanto Diego, que si voy a vender solo eléctricos, pero ahora se amplía el plazo y vamos a volver a la combustión y ya nos encontraremos el marrón otra vez dentro de un tiempo. César. Pues la verdad es que como tú has definido, está todo bastante revuelto, pero parece que se empieza a ver un poco la luz respecto de poner en valor lo que representan las redes de distribución a la hora de vender y reparar vehículos. Y hablo de concesionarios, evidentemente, pero también de los servicios oficiales. Exacto. Con esa gran capilaridad que aportan para... Es que sois los que dais la capilaridad, porque cuando hablas de concesionarios, hablas con cualquier fabricante y dice, no, tengo una red, 100 concesionarios. Dice, para el territorio de España está muy bien tener 100 concesionarios, teniendo en cuenta que tiene 5 en Madrid, 5 en Barcelona. Exacto. Es decir, ni siquiera tiene seguramente en todas las capitales de provincia de España. Pero dicho esto... sigues vendiendo coches y eso se lo dais los servicios oficiales. Exacto. Nosotros, yo creo que los servicios oficiales jugamos un papel determinante en que el fabricante pueda llegar allí donde no es capaz de llegar el concesionario. Es decir, complementamos y damos esa capilaridad a la que estábamos hablando y cada vez yo estoy, fíjate, te decía que voy a cumplir 60 años, pero más ilusionado porque creo que se empieza a reconocer una vez más el papel que juegan las redes de distribución. Te pongo un ejemplo, es decir, yo recuerdo cuando no hace tanto tiempo iba a comprar a los supermercados y ahora vuelvo a comprar en mi barrio, ¿vale? Es decir, estos han acelerado, los fabricantes algunos han acelerado demasiado y han frenado también muy rápido. Hay otros que no, que han mantenido siempre esa apuesta por las redes de concesionarios. Pero son los que, fíjate, que yo lo tengo observado, son los que no pretendían hacerlo tan rápido. Exacto. Es decir, los que prepararon un cambio pausado siguen ahí viendo si lo pueden hacer o no. Eso es. Los que quisieron ir muy rápido han tenido que echar marcha atrás. Han tenido que echar marcha atrás claramente porque evidentemente yo creo que el papel que juega la red de distribución, como pasa en otros órdenes o otros sectores, es fundamental, porque esa cercanía al cliente solo la puede dar quien está en el terreno. Es difícil desde una oficina estar cerca de los clientes, y eso es algo que bueno, pues la gente joven, sobre todo que llega a las grandes multinacionales, piensa que lo sabe todo, que no valora en nada muchas veces la experiencia que puedan tener la gente que está por arriba, y creen una vez más que los PowerPoint, los Excel y alguna cosa más lo resuelven todo, y además sin posibilidad de fallo, ¿vale? Y además eso es el olvido del trato personal. Exacto. De las personas, ¿verdad? Sí. A mí, fíjate, hace poco me decía alguien que ponía demasiado
que no era bueno mi relación con cómo trabajaba yo, porque llevaba todo muy a lo personal. Y yo decía, es que no lo llevo a lo personal, es que somos personas. Entonces, es que, para mí es muy difícil no hacerlo. A mí me llaman y me cuentan sus problemas. ¿Cómo no voy a llevarlo a lo personal? Exacto. Y un poco esto es lo mismo, es decir, el papel que juegan los servicios oficiales, los concesionarios, los agentes, realmente es esa cercanía que tienen con el cliente, y sobre todo los servicios oficiales mucho más, porque están en poblaciones más pequeñas, lo que es determinante. Es decir, donde no hay un servicio oficial no se vende un coche de esa marca, ¿eh? César, pero se legisla en Europa. Y hemos tenido muchos cambios. Sois parte de una nueva asociación que viene de atrás. Quiero que me cuentes un poco cómo está el momento en Europa, porque estamos en un año que tiene que salir mucha legislación, que se ha aprobado, o sea, se ha anunciado, estamos igual que en España, se han anunciado las cosas, pero no están hechas ni aprobadas, con lo cual es un año en que se juega mucho el sector en Europa. ¿Cómo está vuestra asociación allí representada? Pues mira, yo te explico un poco. Estamos ahora mismo en una situación totalmente de cambios, ¿vale? Es decir, sabes que Fagenauto junto con Cetra y con Gambán éramos miembros de CECRA. CECRA era la patronal a nivel europeo. Era la gran patronal europea. Luego se creó recientemente otra patronal en la que estaban fundamentalmente los alemanes y los franceses. Y lo que se decidió a finales de año en Budapest es integrarnos todos en una única asociación. O sea, dejaros de varias asociaciones porque al final Europa es lobby. Eso es. Cuanto más divides, peor. Entonces, al final vamos a estar todos bajo el paraguas de AME, que es la nueva gran asociación del sector. Que además incorpora, que para mí es muy importante, tanto a las redes independientes como a las redes oficiales. Con lo cual, todo esto hace que la presión que podamos ejercer en Bruselas a partir de ahora sea mucho mayor. Al hilo de esto, ¿qué hemos hecho en España? Pues una de las cosas que nos llamaba la atención cuando íbamos a Europa es que Francia era una única voz, los alemanes eran una única voz. Digamos que se ponían de acuerdo antes de ir y expresaban una voz. Y aquí, es decir, llevándonos bien, pues estábamos Gambán por un lado, Cetra por otro y Fagenauto por otro, porque hay otras asociaciones que no han estado. ¿Qué hemos decidido? Pues, oye, ser una única voz en Europa. ¿Cómo lo hacemos? Pues yendo juntos, ¿vale? Y le hemos dado forma a través de SAME, que es la asociación o la alianza que nos va a permitir, ¿vale?, ser una única voz en Europa. A ver, para que a los oyentes les quede claro, y hay muchos del sector que esto lo desconocían, ¿vale? Con lo cual quiero explicárselo. La europea es AME. Y la española es SAME. Porque le han añadido un Spanish delante. Exactamente. ¿Sabes? Ya sabes esto de que como no tenemos un idioma rico en vocabulario, pues nos tenemos que... Nos hemos autoafiliado. Exacto. ¿Vale? Y yo creo que eso es lo que realmente, actuar como una única cuota país, es lo que nos va a dar una capacidad de respuesta muy importante. Vamos a estar en los órganos de dirección, que hasta ahora no estábamos de manera individual, en las juntas directivas. Con lo cual ahora sí vais a estar donde se decide. Sí, exacto. Y evidentemente SAME además es que está abierto desde el punto de vista de ser país y de representar estar representándonos en Europa, pues a asociaciones como Faconauto, que la semana que viene tiene su congreso, o CONEPA, en definitiva, a todos aquellos que dentro del sector del automóvil tienen algo que decir y algo que aportar. Tú decías, por un lado están los fabricantes con su ACEA, que esa es otra cosa, exacto, pero el resto del sector ha creado una asociación con ánimo integrador. Exacto. Es decir, no es que las tres asociaciones que ya estabais... Integrador y no elitista. Exacto, que ya estabais, queráis ser las únicas, sino que cuantas más se unan a este proyecto, mejor porque habrá más fuerza. Exactamente. Y ahí, pues yo creo que lo mismo que nosotros como Fagenauto representamos a la red oficial, pues sería realmente un logro muy importante que Faconauto también estuviera representando a la red de concesionarios y que Acetra, que es una parte de la reparación independiente, de la reparación, ahí estamos todos, independientes y oficiales, se uniera con EPA como la segunda, como la otra asociación del sector. Y así tuviéramos toda esta cadena de valor. Exactamente. Estoy absolutamente de acuerdo. Con EPA y Faconauto, antes o después deberían estar. Yo creo que sí. Hay un tema siempre, ahora que has dicho reparación, se habla de carrocería. Bueno. De hecho,
las dos que Sí, sí. tú mencionabas, Cetrae, Conepa, junto con Gambán, que también tiene talleres, fueron a Bruselas a una cosa que se llamó la Alianza de la Carrocería, En la que también estamos en la que nosotros. también estáis vosotros. Estoy mencionando a los otros, doy por hecho que tú estás. ¿Qué es esa iniciativa? Porque años que llevamos diciendo que la carrocería, que toda la postventa Sí. tiene un problema por lo Claro. que pagan las manos de obra, por las aseguradoras, por los renting, pero la carrocería es que es Claro, la dramático. carrocería es dramático porque además en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, casi en un 80% de las reparaciones que se hacen de carrocería en España, o dependen de un pagador que es una compañía de renting o dependen de una compañía de seguros, ¿vale? Con lo cual ellos hacen fuerte la posición y tratan de aquilatar sus costos a través de empeorar las condiciones económicas de los talleres. Aquí me da igual que hablemos de talleres independientes, de talleres oficiales, igual. porque al final Les afecta a todos. nos afecta a todos por igual. La En alianza vez de por cobrar al precio que tú pones la mano de obra, tienes que cobrar al precio Claro. que te pagan ellos la mano de obra. Exacto. A veces es como ser empresario por cuenta ajena, ¿sabes? Esa es un poco la definición que yo daría a todo esto. La Alianza por la Carrocería, lo que ha pretendido, lo que pretende y en lo que está, es evidentemente en unir fuerzas, ¿vale? Y aquí hablo de todos los talleres de carrocería, para, sobre todo con las compañías de seguro, buscar sinergias que nos permitan que lo que un servicio oficial tiene de coste sea compensado. Es decir, no estamos hablando más que de una rentabilidad adecuada a las inversiones que se exigen, que se tienen y que cada vez son mayores. Sí, que no sea el baremo que a él tenga que poner para que le salgan Claro. sus cuentas, pero no salgan las de las demás. Claro, o sea, yo en esto, de hecho ayer hablábamos con un representante de una compañía de seguros importante, lo que le veníamos un poco a decir es que, bueno, pues que ellos tienen un problema de construir las primas, ¿vale?, que están en una batalla de años por conseguir el cliente a base de bajar la prima, y que eso ha llevado a una situación en la que 10 años después las primas casi son más baratas, pero los coches solo en los últimos 5 años han subido un 50%. ¿De acuerdo? Es decir, y tienen cosas muchísimas cosas que antes no tenían, calculadores, hadas, etcétera, 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 que tienen un coste, que tienen una inversión en formación, en maquinaria, y todo eso de alguna manera, es decir, hay que tratar de compensarlo. O sea, no podemos salir a la calle a reparar vehículos perdiendo dinero. Exacto, es imposible, y además cualquier empresario entendería que trabajar por debajo del coste es perder dinero. Bueno, es más tarde, más temprano, cavarte la tumba. Cavarte la tumba, amigo. Sí, o sea, es duro, pero es la realidad de cualquier empresario. ¿Qué conclusiones ha llegado en esa alianza a la carrocería? Y también cuéntame un poco cómo estáis trabajando, me has contado tu reunión, pero cuéntame un poco cómo estáis trabajando en este sentido aquí en España. Bueno, pues básicamente lo que estamos tratando es de mantener que tenemos una posición única con respecto a lo que queremos o queremos trasladarle a las compañías de seguro, que es una cuestión pura de rentabilidad, es decir, de supervivencia, por decírtelo de alguna manera, y lo que queremos evidentemente es que las regularizaciones que se vayan haciendo de precios, de recambios, de pinturas, etcétera, 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 sean adecuadas a lo que realmente se vive en el sector. Porque muchas veces las compañías de seguros hablan del IPC, pero el IPC es un índice que afecta a los que somos consumidores, que somos todos. Pero nada tiene que ver con el IPC empresarial. Por ponerte un ejemplo, Chimo, se están negociando los convenios en estos momentos, y los convenios estamos en medias de entre 4 y 5 puntos de subida, ¿vale?, salarial, pero además con una reducción de horas, que es lo que están pidiendo los sindicatos. Es decir, estaríamos hablando todavía de por encima de ese 5% si tenemos en cuenta el impacto que supone que haya una reducción salarial, una reducción de horas de trabajo para los empleados. Eso no se compensa con un 2,9 de IPC que este año se ha fijado. No, estamos hablando de casi el doble.
¿vale? Y son en esos puntos en los que estamos. Nos pasa con los materiales de pintura. Los materiales de pintura no se actualizan una vez al año, se actualizan como mínimo 2. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego ya no te quiero contar cuando hablamos de costes de formación, de costos de inversión en equipos cada vez más costosos, porque los coches cada vez son tecnológicamente muchísimo más avanzados. Exacto. Es que Y eso es lo que la Alianza trata de poner en común. ¿Vale? ¿Y aquí cómo lo podemos extrapolar? Porque, a ver, aquí hay 3 patas, César. Están los grandes servicios que son el renting y las aseguradoras, los grandes proveedores de vehículos y los fabricantes por otro lado, porque yo no quiero dejar fuera a nadie, ¿vale? A nadie, sí. ¿Qué se puede hacer? Porque tú vas a un fabricante, vas al taller oficial de un concesionario gestionado por la propia marca, de esos que enseña, que ellos llaman, y ahí tienen su precio de hora de mano y no te lo bajan, ni aunque, vamos... Probablemente, a lo mejor los grandes pueden hacer un poco más de esfuerzo, pero realmente... Al final, quien acaba imponiendo la mano de obra, los descuentos sobre la mano de obra... Eso que no ve el cliente, ¿verdad? Eso no lo ve. ¿Vale? De hecho, hay muchas compañías de renting, o unas cuantas, que tratan de recoger al coche el cliente para que no vea el cliente dónde va su coche. ¿Vale? Y ahí lo dejo, hasta ahí puedo leer que decía Mayra Gómez que, ¿no? Esta es un poco la situación que tenemos. Bueno. Frente a eso, nosotros de lo que estamos defendiendo no solamente el ajuste desde el punto de vista económico, sino también de la seguridad vial, que está claramente afectada por reparaciones que hoy por hoy obligan a hacer cosas que no deberían de hacerse, sobre todo si consigues o si sigues lo que establece el fabricante. Para cumplir los márgenes de precio que te están pagando. Claro, entonces, ¿qué deberían de hacer las compañías de seguros y no quieren hacer hoy por hoy? Subir las primas. O sea, yo cuando hablo con mis colegas, por ejemplo, alemanes, una prima para un mismo coche en España es 3 veces menos que vale en Alemania. ¿Vale? Claro, pero eso es por la guerra de precios que han tenido en España y no han sabido salir de ellas. Es que no han sabido salir de ellas. Es que llevamos 10 años en la que una prima cada vez es más barata. ¿Vale? Y una prima no paga a veces ni un faro. De un faro Matrix, por hecho, ejemplo. Intentan hacer franquicias ya como locos porque no les llega. Exacto. Vamos a seguir con otro tema importante. Lo has dicho tú, la relación con las marcas y cómo ven a los agentes, y yo me lo he apuntado mentalmente, no me lo quiero dejar. ¿En qué momento nos encontramos? Porque, a ver, hay barrios, yo lo sé, depende mucho, pero en general en el momento, y luego entramos a analizar los barrios, porque yo creo que esos barrios casi se pueden sectorializar. Sí, casi. Yo creo que en líneas generales empieza a estar algo mejor. Si me dijeras cuál sería la guía a seguir, yo te diría sin pelos en la lengua Renault y Dacia en este momento. Yo creo que son los que mejor están trabajando. Los que mejor están trabajando, los que más claro tienen que la capilaridad es importante. Y para mí hoy por hoy son el faro a seguir. Desde el ejemplo a seguir respecto de cómo estructuras tu red y cómo haces que esa red se complemente perfectamente entre concesionarios y servicios oficiales. De hecho, las relaciones ahora mismo probablemente sean las mejores entre las asociaciones de concesionarios y servicios oficiales, las que representa el grupo Renault. Y luego un detalle importante que el usuario no ve, pero que es muy importante: son de los pocos que son capaces de serviros 2 veces al día a todos. Y hasta 3. Sí, y hasta 3 si es necesario. Sí. Que eso es muy importante, que muchas veces se nos olvida esa parte logística de detrás, pero es muy importante. Y también es justo reconocerlo que otros grupos también están empezando a variar su política respecto a la distribución. Han empezado con... salirse del concepto de agencia para los concesionarios, creo que es una buena decisión, y eso evidentemente vuelve a potenciar que haya una red que se complemente entre concesionarios y servicios oficiales, y me consta que hay esfuerzos importantes y sobre todo instrucciones claras de que hay que volver a cogerle el pulso a las redes. Bueno, es que si quieres volver al modelo que tenías y ganarte la confianza, tenés que ofrecer algo muy bueno. Entonces, aquí no se trata de hablar ni de vencedores ni de vencidos, sino de que, bueno, en algún momento se han podido tomar decisiones equivocadas, y lo importante cuando tomas una decisión equivocada es reconocerlo y rectificar. Oye, César, ¿y las marcas chinas? Porque es que si no te lo pregunto se me atraganta, porque ellos presumen de su postventa, presumen de su red. Tú hablas con las que han venido
yo lo puedo decir aquí claramente, con las que han venido después de MG, que fue el que, digamos, no entró de la manera correcta y el resto parece que ha aprendido, y se les llena la boca de decir que sois maravillosos, que os quieren mucho y que trabajan muy bien con vosotros, pero dime cómo estás realmente. Digamos que con los chinos, como en todo, casi todo, hay de cal y de arena, ¿vale? En la postventa... Puedes pues, decir marcas si tú quieres, vale. Si no, ¿eh? Ya no te quiero meter en lío. Fíjate que conceptualmente en general son todas un poco parecidas, ¿no? Es decir, ellos claramente han apostado por una red de distribución, como han hecho, por ejemplo, marcas o fabricantes como Renault y Dacia, ¿vale? En eso, eso es el mismo modelo. En eso es el mismo modelo. La red de distribución están en ello. Están en ello, aunque no lo tienen muy claro todavía, ¿vale? Es verdad que tendremos que ver en el futuro quiénes van, quiénes quedan y qué pesos le presentan en el futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que en la postventa, ya te digo yo, que claramente deficientes en este momento, ¿vale? Es decir, de hecho, fíjate, ayer salía esta cuestión de que hay coches chinos que se van a siniestro total porque es muy complicado la reparación. Sí. En términos de coste, en términos de tiempo. Claro, esto para compañías de renting es complicado. Los valores residuales todavía no están nada claros. Las compañías de renting les cuesta entrar en esa dinámica porque no saben qué van a pasar o qué van a valer esos coches dentro de 3 o 4 años. Y yo creo que los fabricantes europeos tienen que seguir su política, evidentemente aquilatar costos y tratar de lucharlos. Las marcas chinas, a nivel de capilaridad, de momento ni se lo están planteando. Yo creo que con el mercado que tienen en las grandes capitales, de momento tienen más que suficiente. Y bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan. Es un player más en el mercado y evidentemente pues somos más a repartir el pastel, con lo cual nos toca a los que representamos a marcas europeas claramente hacerlo mejor de lo que se está haciendo. Sin duda. O volver a como lo hacíamos sin las incertidumbres, que se hacía muy bien en su momento. Oye, César, años llevamos hablando de la transformación del negocio. Sí. Tú y yo lo hemos vivido juntos desde todos los lados, además. Sí. Movilidad compartida, posibilidad de financiaciones de otras compañías que no son las habituales en el fabricante o en la red con la que trabajas. Vehículos de ocasión, la venta de vehículos de ocasión, la disponibilidad de esos vehículos de ocasión para hacer otras cosas. ¿Hacia dónde va ese modelo? Porque claro, hemos visto todo, hasta quien lo ha intentado con motos, quien lo ha intentado con... Tengo tantos modelos en la cabeza ahora mismo. Realmente yo creo que a lo mejor esto vuelve a ser también que le hemos dejado demasiado poder a la gente joven. Espacio a la gente joven y temas que parecía que esto era el futuro, pues ha dejado de serlo. Los car sharing no están precisamente donde pensábamos que iban a estar, en la movilidad compartida. Yo sí que sigo creyendo en la parte del alquiler. Nosotros seguimos trabajando en ese digamos nicho de mercado que tiene que crecer. Para eso es fundamental la capilaridad y la tenéis. Exacto, y nos ayuda a diversificar también, que es muy importante como empresarios no tener todos los huevos en la misma cesta. El VO, no nos podemos olvidar que tiene una relación de 1-2 en España, es decir, que se venden 2 coches usados por cada uno nuevo. El problema es que vendemos mucho antiguos, pero que hay zonas como Extremadura que son casi 6 coches por cada nuevo un vehículo nuevo que se vende. Es verdad que Madrid distorsiona un poco todo porque bajamos al 0 y pico. Sí, pero hay que analizar las cifras. Yo esas cifras siempre les digo, hay que analizarlas quitando las 5 capitales de provincia que tienen más de 500.000 habitantes, que en España hay 5 nada más. Pero para los servicios oficiales el VO debe de ser determinante, ¿vale? Porque nos ayuda, digamos, a posicionar un vehículo. Yo hablaría de vehículos que no tengan más de 10 años. Es hasta ahí donde nos deberíamos deberíamos autoimponer para que no sea un parque que vamos de cabeza a los 15 años. Correcto. Y con unas ventas del 60% de más de 10 años. Ese vehículo de ocasión, evidentemente, que deja una rentabilidad en la venta, ¿vale? Tanto en la venta y sobre todo en la postventa. Es decir, ayuda a mantener el taller. Hay que pensar que hay servicios oficiales en España que no tienen venta de vehículos nuevos, con lo cual viven del usado. Si no tienen el usado, sus talleres acaban muriendo porque no tienen coches que
que recoger. Y esa es un poco la idea. Yo creo que nosotros apostamos por la parte, sobre todo, del alquiler, como una unidad de negocio distinta a la que ya tenemos de venta, y sobre todo con el vehículo de ocasión. Con una venta profesional de ese vehículo y con un vehículo de calidad que no supere esos 10 años, que para nosotros es una barrera debería ser infranqueable. Sí, nos la deberíamos imponer en todo el Correcto. sector, no más allá. No más allá. De 10 años, porque ese vehículo que cambia de manos a los 9 años se va a estar hasta los 15 en el mercado. Pero si lo cambiamos más antiguo, no vamos a ir a 20, 25 años, que es lo que nos está subiendo la media. Exacto. Vale. César, antes de sacarte la bola de cristal, ya sabes que no te vas a librar de ella, pero hazme un balance. ¿Cómo ha sido 2025? Porque es verdad que, como decía al principio, lo hemos hecho muy mal y hasta tardado mucho en venir. Pero bueno, estamos en los 2 primeros meses, por los pelos, pero los 2 primeros meses del año, con lo cual todavía estamos para hacer balance y para que me aventures un poco qué esperáis de este año. Pues mira, yo creo que el año 25 ha sido un año importante, tanto desde el punto de vista de las ventas de vehículos como desde el punto de vista de taller. De taller estamos saturados, realmente saturados. Yo creo que... Y el problema del taller no es que no haya trabajo, no. Es el precio al que cobramos el trabajo. Ayer hablaba con un concesionario y me decía que él ahora mismo está eligiendo el trabajo. Es decir, algo que no se podía... Era impensable. Impensable hace ¿Cómo unos ibas años. a decir que no a algo? Exacto. Entonces, yo creo que, claro, puede que también influya la antigüedad del parque que tenemos, ¿vale? Que eso evidentemente hace que haya más coches que se estropean y que necesitan unos ciclos de mantenimiento mayores. Pero el taller está funcionando muy bien, la carrocería también está funcionando muy bien, tanto los servicios oficiales estamos todos que no somos capaces de comernos todo el trabajo que tenemos. En ventas hemos llegado hasta 1.200.000. Yo, siempre que superemos el 1.000.000, creo que hay negocio y que todos comemos, ¿vale? De unidades. Y este año la previsión... Eres de los optimistas del sector, amigo. Sí. Y este año la previsión en ventas es que más o menos se mantenga, crezca un 3 o un 4% sobre el año anterior, o sea, prácticamente un crecimiento lineal, muy, muy sostenido. Pero bueno, a nosotros esas cifras nos van bien. Y el taller ha arrancado también de manera impresionante. Las ventas no, enero no ha sido un mes muy bueno, febrero ya veremos, pero sin embargo también ha pasado con el VO. El taller eso no ha aflojado absolutamente nada. Eso, claro, nos da una idea de que las políticas que se están siguiendo desde el gobierno para mí no son las más adecuadas, porque con un parque tan antiguo está claro que no es porque los clientes a todos les gusten los clásicos, es porque no hay una capacidad real de poder entrar. Posiblemente el plan más urgente es el de la renovación del parque por Seguro, delante de muchos otros. Pero debería haberlo acompañado de achatarramiento. Yo creo que se ha quedado un poquito... Tenemos ahí la esperanza de lo que pase con el Ministerio de Transportes para ese plan que en teoría se debe anunciar el día 4 de renovación de parque, que ese sí vaya ligado a achatarramiento, pero yo dudo que esté el día 4, por mucho que la ley dijera que iba a estar. Yo al ministro creo que le oí hablar ya de que hablaba de fechas como mayo-junio. Claro. Aunque sí que garantizó que habría efecto retroactivo a 1 de enero. Mayo-junio para el Plan Auto 2030, es el de industria, el de transportes es el de renovación de parque, que está en la Ley de Movilidad Sostenible, que en teoría eran 3 meses, se aprobó el 4 de diciembre, pues 4 o 5 de marzo, y yo ni le he visto ni le espero todavía. Pues estoy de acuerdo contigo, Chimo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, y eso hace falta porque hay que dinamizar el sector. Oye, el otro gran tema es los vehículos eléctricos. El año pasado crecieron bastante en ventas. Sí. A ver, no para conseguir los objetivos que es todo que tenemos puestos negro sobre blanco, pero sí creció bastante. Este año parece que también van a llegar muchas ofertas de coches pequeños eléctricos en el segundo semestre, con lo cual, bueno, pues parece que también va a ayudar. Pero ¿cómo lo veis vosotros, que estáis ahí, como tú decías, en el territorio donde no llega más gente? Porque claro, yo sinceramente, un coche eléctrico en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valencia, venga, perfecto, pero un coche eléctrico en un pueblo de Jaén o de Soria... Pues ese es el gran problema con el que nos encontramos los agentes y los servicios oficiales, ¿vale? Que la demanda de vehículos en nuestros territorios no es la demanda de vehículos en Madrid, ¿vale? Es decir, el mercado no es el mismo. Es que ni se parece. Entonces, de hecho, te pongo un ejemplo. Es decir, cuando nos matriculamos vehículos Demos en algunas marcas, tratan de matricular vehículos de alta gama, que sean híbridos enchufables, nos cuesta la vida
poderlos vender luego, cuando ya han pasado el ciclo de vehículos demo, porque el cliente que tenemos en nuestras zonas, que son la mayoría rurales, no metropolitanas, no está pidiendo eso, ¿vale? Es decir, yo mismo que vivo en Madrid, mi mujer se niega a que tenga un coche eléctrico para viajar. No quiere, porque le supone un estrés que no quiere, por el que no quiere pasar. No porque no se pueda, sino por el estrés que supone. Entonces, todo eso, evidentemente, lleva sus ciclos. Yo creo que, como siempre, los legisladores han corrido más de lo que se debería de correr. Yo no creo que en 2035 podamos cumplir con las expectativas de Europa, porque tampoco ellos los veo capaces de cumplir con la necesidad o con la capacidad. Con el camino para que permita llegar todos a... Porque ya hay fincas en España, fincas de vecinos me refiero, que no soportan ya más cargadores. Esto no deja de ser un problema. No es un problema es un problema de infraestructura de también. Infraestructura. Entonces tú no puedes crecer por aquí y no crecer por aquí, porque entonces te quedas absolutamente cojo. Ayer preguntaban, si a los fabricantes les dijeran que volvemos a los térmicos, ¿volverían? Yo estoy convencido de que sí. ¿Vale? A ver, en parte. Es verdad que las inversiones que han hecho, de alguna manera hay que rentabilizarlas. Exacto. ¿Vale? Pero bueno. Pero con un parque de 15 años, Chimo, dime tú quién se va a comprar un coche eléctrico de esos que tienen más de 15 años. Porque sí, claro, porque ¿qué van a buscar? Fíjate, si se está pensando que las fábricas, los vehículos chinos van a competir casi más con los vehículos de VO que con los propios vehículos nuevos. Yo siempre digo que están a punto de cumplir 15 años los primeros, es verdad que eran 4, no es un problema, que nadie se asuste, pero están cumpliendo 15 años los primeros coches eléctricos. No, y los crecimientos parecen altos, pero claro, es que de 0 a 1 es un 100% de crecimiento. ¿Vale? Exacto. Por poner un ejemplo, es decir, no quiero ser capcioso en las respuestas, pero esa es una realidad que todos tenemos que asumir y que tener en cuenta. Y evidentemente un vehículo eléctrico hoy es muy caro para lo que un españolito medio, ¿vale?, puede permitirse. Estaba yo buscándolo, fíjate, el Leaf, por poner un ejemplo, no me ha fallado nada, menos mal que me sé bien las cosas, ostras, sigo teniendo memoria, lanzado a finales de 2010, entre 2010 finales lanzado. Y el 2011 fue cuando llegaron esos 3 modelos que hacía Mitsubishi con Stellantis y llegó el Leaf, que llegaron casi juntos. Y era la oferta que había. Es lo que había. 15 años, justos. Sí. A partir de ahora vamos a tener coches de segunda mano cada año que pase en mayor medida. En mayor medida. Lo que pasa es que con una incertidumbre muy grande sobre qué precio le pones a ese vehículo. Y sobre cuánto va a durar esa batería. Ahora sí, te lo voy a poner fácil, ¿vale? Pero te voy a hacer sacar la bola de cristal. Como es la primera del año, es muy fácil. ¿Qué va a pasar en 2026, amigo mío? Pues mira, yo creo que desde el punto de vista de taller vamos a seguir una dinámica igual a la del 2025. Los crecimientos en VN van a ser muy cortos. Yo creo que nos vamos a mover casi en las mismas cifras de venta que el año pasado. Y lo que tenemos que ver es cómo se comporta el vehículo usado, ¿vale? Porque evidentemente sigue siendo hoy una gran opción, pero también hay que tener en cuenta que se solapan ya muchas veces los precios de los vehículos usados con los precios de los vehículos chinos, con lo cual, teniendo en cuenta que además los fabricantes chinos han cogido Italia y España como modelo para poder desplegarse como desembarco en Europa, pues ellos van a estar ahí y evidentemente que van a intentar mantener o crecer en sus volúmenes de venta. Han tenido suerte los fabricantes chinos, a veces por lo mal, y perdón si alguien se ofende, que lo han hecho los fabricantes en Europa, porque les han regalado en muchos casos las redes de concesionarios, ¿vale? Redes de concesionarios absolutamente formadas, absolutamente profesionales. Me voy a reconvertir en agente, aquí tienes todo lo que yo he trabajado durante los últimos 20 años para ti. Para ti, gratis, chico. Pero bueno, esto... A veces, claro, cuando tomas decisiones, pues tienes que valorar que te pueden pasar estas cosas. Ahora, lo importante es darse cuenta de que si se ha metido la pata, hay que rectificarlo lo antes posible, porque los fabricantes chinos vuelan. Exacto. Pues veremos a ver qué pasa este año. Exacto. Amigo, una alegría tenerte, como siempre. Un placer enorme y felicidades porque las oficinas, el nuevo estudio, yo no las conocía, me han impactado. La verdad es que... Muy luz tenemos, ¿verdad? Muchísima. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Chimo.